Imagina que estás solo en medio de la llanura, bajo un cielo sin luna. El viento sopla con fuerza, haciendo crujir la maleza a tu alrededor. De repente, un sonido rompe la quietud de la noche. Un silbido no es cualquier sonido. Es un silbido largo, prolongado, que se desliza entre las sombras con un patrón inconfundible: do, re, mi, fa, sol, la, si, en orden ascendente y descendente. Quienes conocen la historia saben que este no es un silbido cualquiera, sino el presagio de una aparición espantosa. Si lo escuchas de cerca, puedes respirar tranquilo, pues significa que el espectro aún está lejos. Pero si lo oyes en la lejanía, corre, porque el silbón está justo detrás de ti. Esta es la historia de un alma en pena, un ser condenado a vagar por la eternidad con un saco lleno de huesos y una sed de venganza insaciable. Es el castigo de un hijo maldito, de un crimen que nunca pudo ser perdonado. Pero, ¿quién fue realmente el silbón? ¿Cómo nació esta leyenda que aterroriza a los llanos venezolanos y colombianos? Quédate hasta el final, porque hoy no solo conocerás su origen, sino también relatos reales de aquellos que aseguran haberlo visto y haber sobrevivido para contarlo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios qué otra historia de terror te gustaría escuchar. ¿Conoces alguna leyenda espeluznante de tu región? Nos encantaría leer tus relatos. No olvides dejar tu like y suscribirte para que sigamos trayéndote las historias más aterradoras. Existen muchas versiones sobre el origen del silbón, pero la más extendida nos lleva a un tiempo donde un joven llanero vivía junto a su familia. Era un muchacho caprichoso, malcriado y sin respeto por sus mayores. Su madre lo protegía, pero su padre, un hombre recio y trabajador, intentaba corregirlo sin éxito. El muchacho creció con la idea de que podía tener todo lo que quisiera sin esfuerzo alguno. Un día, dominado por un antojo insaciable, exigió a su padre que le trajera las entrañas de un venado para cenar. Su padre, cansado de sus berrinches, tomó su rifle y partió al monte, pero la cacería no fue favorable y regresó con las manos vacías. Esto desató la furia del muchacho, quien, ciego de ira, atacó a su propio padre y lo asesinó brutalmente. Pero su crueldad no terminó ahí. Llevó los órganos a su madre y le ordenó cocinarlos. La mujer, sin sospechar lo que realmente eran, los preparó y se los sirvió a su hijo. Cuando terminó de comer, ella le preguntó si estaba satisfecho. Con una sonrisa macabra, el joven respondió: sí, estaban deliciosos. Eran las entrañas de mi padre. El horror se apoderó de la madre, quien rompió en llanto y alertó a su familia. El abuelo, al enterarse de la atrocidad cometida por su nieto, decidió castigarlo de una forma despiadada. Lo ató a un árbol, lo azotó hasta la agonía, le frotó ají picante en las heridas y lo soltó en el monte, ordenando a los perros que lo persiguieran sin descanso. Antes de morir, el joven lanzó un grito desgarrador que quedó impregnado en el viento. Desde entonces, su alma errante vaga por los llanos, cargando un saco con los huesos de su padre, condenado a buscar nuevas víctimas. Dicen que el silbón se aparece en las noches de tormenta, acechando a los borrachos y a los hombres infieles. Quienes lo han visto aseguran que su silueta es alta y delgada, con extremidades desproporcionadas y ojos vacíos. Pero lo más aterrador de su presencia es el sonido de su silbido. A lo largo de los años, han surgido incontables testimonios de encuentros con el silbón, y aquí te traemos 3 de los más escalofriantes. La primera historia proviene de un viejo llanero llamado Don Evaristo. Según su relato, una noche mientras cabalgaba por los llanos, notó que su caballo estaba inquieto. El viento traía consigo un silbido lejano, pero al recordar la advertencia de los ancianos, supo que si sonaba lejos, el peligro estaba cerca. Aceleró el paso, pero al poco tiempo sintió que algo lo observaba. Fue entonces cuando, en la luz de la luna, vio una figura alta y delgada caminando lentamente en su dirección. Su caballo relinchó y trató de huir, pero una fuerza invisible parecía retenerlo en su lugar. En el último momento, Don Evaristo sacó su machete y lo agitó en el aire mientras recitaba una oración. La figura desapareció entre la brisa, pero él juró que nunca más volvería a cabalgar solo por la noche. El segundo caso ocurrió en una pequeña hacienda en los llanos colombianos. Una familia entera fue testigo de la presencia del espectro. Todo comenzó cuando el padre,
un hombre de costumbres libertinas, regresó tarde a casa después de una noche de fiesta. Apenas cruzó la puerta, un silbido se escuchó a lo lejos. Creyó que era su imaginación y se acostó a dormir. Sin embargo, esa misma noche, su esposa e hijos despertaron aterrorizados por un sonido que venía del patio. Al asomarse, vieron una sombra enorme, con un saco al hombro, parada bajo el árbol más grande del terreno. Al día siguiente, encontraron huellas enormes alrededor de la casa y el ganado enloquecido. Desde ese día, el hombre dejó sus malos hábitos, convencido de que el Silbón había venido a advertirle. El tercer relato nos lleva a una carretera solitaria donde un camionero vivió la peor experiencia de su vida. Mientras conducía, vio a un hombre alto y delgado pidiendo aventón. Como era costumbre ayudar a los viajeros nocturnos, detuvo el camión y le permitió subir. Durante el trayecto, el silencio era absoluto, pero un silbido comenzó a escucharse dentro de la cabina. El conductor miró por el retrovisor y descubrió que el asiento trasero estaba vacío. El terror lo paralizó por un instante hasta que el silbido cesó y el aire se volvió helado. Cuando llegó a su destino, contó lo sucedido y le advirtieron que había sido visitado por el Silbón. Las historias del Silbón han trascendido el tiempo y siguen sembrando el miedo en quienes se aventuran en la oscuridad de los llanos. Algunos creen que es solo un mito, pero otros aseguran que es una advertencia real. Hay fuerzas en este mundo que no deben tomarse a la ligera, así que la próxima vez que escuches un silbido en la distancia, recuerda que lo peor que puedes hacer es ignorarlo. Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué otras temáticas te gustaría ver en próximos videos. No olvides suscribirte para más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que el Silbón no te encuentra primero.